Teniendo como telón de fondo las relaciones entre Cuba y Colombia de finales del siglo XIX, de las que forman parte en el imaginario colectivo las figuras de Francisco Cisneros y de Antonio Maceo, en medio del proceso de ajuste en las corrientes del comercio mundial, en nuestro trabajo se actualizan en el 2014 los escenarios del conflicto entre las tendencias defensoras de un librecambismo puro y extremo y los seguidores de las utopías sociales de los siglos XVIII y XIX que propendían por un modelo de desarrollo fundamentado en comunidades locales, democráticas, autónomas y autosuficientes. El trabajo puesto a consideración de este Congreso está formado por una serie de relatos que pretenden ser rigurosos, atractivos y perdurables para informar, explicar, motivar, hacer ejercicios de extrapolación y para hacer pronósticos que sirvan de inspiración a otros viajeros en los espacios de la identidad cultural. El análisis planteado tiene como fundamento el modelo propuesto en Barranquilla por el filósofo Julio Enrique Blanco, fundador de la Universidad del Atlántico y precursor entre nosotros del pensamiento complejo como un recurso para el ordenamiento político de los territorios, un paradigma que 40 años después desarrolló y promueve en las sociedades occidentales Edgar Morin. Estos pensadores conciben las sociedades como sistemas vivos, abiertos, complejos, heurísticos y caóticos, pero no por ello imposibles de conocer, predecir y controlar. A la inestabilidad, a los equilibrios precarios los llaman conflicto. Lo caracterizan como la forma particular y transitoria en la que en un tiempo y en un espacio cuatro grupos de variables con diversas magnitudes, tendencias, frecuencias y valores interactúan ejerciendo influencias recíprocas. Así, en el caso que nos ocupa, la irrupción de la máquina a vapor transforma los modos y las estructuras mediante las cuales los individuos y las sociedades proveían lo necesario para resolver los problemas de la subsistencia. En Cuba y en Colombia, la máquina de vapor aplicada a los telares, a la producción de energía eléctrica, a las técnicas constructivas, a los aparejos de carga, al transporte y a las comunicaciones, transformó los estilos de vida y modificó las nociones de tiempo y distancia, generando nuevas formas de ocupación y de uso del suelo, haciendo aparecer nuevos pueblos y nuevas relaciones entre los territorios que 50 años antes eran impensables. Así, el nuevo orden cambió el sentido, el significado y la importancia de las relaciones entre antiguas ciudades coloniales y las nuevas que surgieron al impulso de la máquina de vapor y del comercio, creando las redes que hacen posible una nueva realidad política, el Caribe. Las nuevas realidades de la economía y las transformaciones en el territorio obligaron un ajuste en las instituciones que hiciera posible la operación del comercio mundial como un sistema. Surgió la necesidad de remover las instituciones coloniales que constituían un obstáculo para el nuevo orden. Se impusieron reformas constitucionales y legales que le dieron soporte a las demandas de la revolución industrial y a las nuevas maneras de organización del trabajo que requerían de conocimientos especializados y experticia. Se promovieron nuevas formas de relaciones internacionales que interpretaran cabalmente las interdependencias entre las economías que privilegian a nuevas ciudades que emergen al amparo del detrimento y la ruina de otras. Los conflictos internos e internacionales independentistas, de tensiones autonomistas y las guerras civiles se muestran como producto de las formas no armónicas en el relacionamiento entre los diferentes grupos de variables en juego. Se requieren entonces nuevas maneras de comunicar ideas, visiones e intereses que dieron nacimiento a nuevas organizaciones partidistas que iban en contravía de los intereses de las metrópolis coloniales. Nuevos imaginarios, catálogos de principios, símbolos, himnos, banderas, sistemas de ideas, códigos, discursos, enunciados y mitos que le permitieran circular por el cuerpo social, proveyéndole a las nuevas entidades nacionales de una noción constituyente de identidad y de unidad. Es en este contexto del surgimiento de las nuevas realidades nacionales republicanas librecambistas impulsadas por la revolución industrial donde se ubican Francisco Javier Cisneros y su legado. Nuestro trabajo constata
que con el paso de los años la figura del prócer cubano y sus contribuciones al desarrollo del modelo librecambista, republicano e individualista en Colombia fue adquiriendo ribetes míticos en el departamento de Antioquia. La suya es presentada como la epopeya del progreso, en la que con fundamento en algunos hechos históricamente comprobables asociados con la construcción de un tramo del ferrocarril de Antioquia, en el relato mítico, Francisco Javier Cisneros es el hombre providencial y heroico que descuajó la selva, desbrozó montañas, rellenó ciénegas y pantanos, llegó a lugares a los que nunca antes hombre alguno había plantado su huella, venció las enfermedades, se enfrentó y dominó a las fieras. Francisco Javier Cisneros, el ingeniero cubano, a quien muchos creen antioqueño, se yergue como el ideal individual y colectivo a seguir por un grupo social que adquiere la conciencia de ser una etnia blanca, católica, pujante y trabajadora, que vence el sino geográfico del aislamiento, circuido por montañas, bosques y selva, gracias a que practican las virtudes del trabajo y de la entrega atribuidas al héroe mítico. Nuestras crónicas de viaje, que forman parte de las memorias de este congreso, constatan los cambios que se están dando en la plataforma tecnológica de la economía antioqueña, que de manera creciente va configurándose como una economía terciaria de comercio y de servicios. Esta transformación tiene como fundamento la apertura del departamento de Antioquia al Mar Caribe y al Océano Pacífico, una visión propuesta desde 1898 por Cisneros como una manera de articular el territorio a las corrientes mundiales del comercio que aún hoy requieren de alternativas seguras, costeables y rápidas para comunicar las economías de Europa y de Asia. Al igual que en la epopeya cisnerista, surge entonces una nueva realidad territorial, social y política que llevó a convertir a Turbo en un distrito especial y portuario, articulado con Medellín a través de una doble calzada y que busca salidas al Pacífico entre Tribugay y Buenaventura, mejorando sus conexiones a través de un moderno sistema de carreteras o del llamado ferrocarril verde, una nueva realidad cultural, afrodescendiente y marinera. Nuevas metáforas circulan en la sociedad antioqueña y en el universo paisa en reemplazo de aquellas que hablan de las ciudades de la eterna primavera, de la capital mundial del tango, de la música de carrilera y de la bella villa. Surge entonces la pregunta: ¿qué efecto tendrán las nuevas realidades marineras del Caribe y afrodescendientes sobre una identidad antioqueña que se soporta en un mito alrededor de la selva y del hombre blanco? ¿Qué pasará en la memoria colectiva con Cisneros y su legado? Lo que está ocurriendo en los municipios de Cisneros y de Maceo, en la región del Nus, en el oriente rianero de Antioquia, cuna del mito cisnerista de la Mojana y de la Madremonte, nos ofrece algunas pistas acerca de lo que ocurre en la memoria de los pueblos cuando el material simbólico disponible que le provee de identidad al grupo social se desconecta de la cotidianidad urbana y humana. En el municipio de Maceo, los elementos simbólicos que pretenden comunicar la identidad local alrededor de la memoria del revolucionario cubano están confinados en espacios cerrados. Un retrato del Mambí de incalculable valor, obra del pintor Enrique Caravia, expresa del Comején, la humedad y los hongos, y ha sido sustituido por una lámina del Sagrado Corazón de Jesús. Las réplicas de la montura en la que murió el héroe y de su machete están en una oficina formando parte del mobiliario, en tanto que un busto del perfil de Maceo, del que no se tiene noticia sobre su autoría, ornamenta la fachada de la Casa de la Cultura. En tanto, en el municipio vecino de Cisneros, los elementos simbólicos que recuerdan la figura del héroe mítico, los restos materiales de su obra, el ferrocarril atribuido, la infraestructura férrea y su nombre, invaden y llenan el espacio público al punto que muchos creen que Francisco Javier Cisneros es el fundador del municipio y no falta el que diga que está enterrado en Medellín. Creemos que estas diferencias se deben al grado de arraigo de los relatos y las metáforas que sobre Antonio Maceo y Francisco Javier Cisneros circulan en una y otra municipalidad, siendo destacable la capacidad del mito cisnerista para dotar de significados públicos el espacio y para integrar el municipio con el resto del territorio antioqueño. Ahora bien,
La apertura de Antioquia al mar traerá consigo que el mito cisnerista sufra una pérdida de significado y de arraigo, y que de la materialidad de su legado salga del espacio público, pasando al confinamiento o se convierta en ornamento urbano, como está pasando con los materiales que recuerdan a Antonio Maceo. El tigre de Amalfi, la epopeya de la selva, el río, los pantanos y las montañas, los sucesos de Yara, el pacto del Zanjón, la protesta de Baraguá, el titán de bronce, la silla de montar y el machete de Maceo cederán su espacio a los mitos y leyendas que nutren el imaginario marino y afrodescendiente del espacio caribeño. Por esta razón, nuestro trabajo apunta a recomendar una nueva lectura de los relatos míticos que hagan visible las relaciones que existen entre Cisneros y Maceo, con los nuevos atributos que empiezan a prefigurar el futuro de la identidad caribeña del territorio paisa. El mar y el dominio naval, encarnados en la condición histórica de jefe de mar de Cisneros, y el de la fuerza de la utopía social, que con los valores de la africanidad se hacen historia en el negro Antonio Maceo. El país paisa requiere de unas nuevas metáforas que permitan comunicar a las generaciones venideras las historias comunes que existen entre Colombia y Cuba, a través de quienes con Cisneros y Maceo escribieron páginas comunes de heroicidad, como el caso del general payanés José Rogelio Castillo y Zúñiga, que acompañó a Cisneros en la gesta naval Mambisa, y el del general antioqueño Rafael Uribe, el Indio, quien compartió con Maceo las utopías socialistas de finales del siglo XIX, que había puesto a funcionar Maceo en Costa Rica alrededor del café, el tabaco, la caña y el cacao.